Hola, buen día a todos. La actividad del día de hoy se denomina los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. La actividad es para el sexto grado. Estamos en la semana 33, el día 3 para personal social. Hoy es miércoles 18 de noviembre. ¿Qué necesitamos? Anexo 1. ¿Qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? El anexo 2, las mujeres en la República. Anexo 3, historia del voto femenino en el Perú. Lápiz, lapicero, cuadernos u hojas de reuso. Asimismo, te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguna de nuestras sesiones de aprendizaje. Nuestra meta, importante saber cuál es nuestra meta, explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. ¿Qué esperamos que logres en esta actividad? Utilizar argumentos basados en información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Describir cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, la república y la actualidad. También utilizar en sus argumentos categorías temporales como en el virreinato, en la república, en la actualidad, etc. Vamos a empezar. Lee los siguientes testimonios. Tenemos el testimonio de la abuelita de Justina. La abuelita de Justina tiene 90 años. Le contó que cuando era muy joven y tenía tan solo 17 años, en el año 1947, se pensaba que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa, mientras que, por su parte, los varones eran quienes estudiaban, trabajaban y buscaban el sustento para la familia. Ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en elecciones de presidentes ni de alcaldes. Era un derecho solo de los hombres. Solo ellos eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Ahora vamos a leer el testimonio de la mamá de Antonio. La mamá de Antonio tiene 35 años, que cuenta que cuando tenía 17 años, en el año 2002, decidió seguir la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, carrera que estudió en la universidad de su ciudad natal, con el apoyo de sus padres. Actualmente ejerce el cargo de jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta también que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó siempre para lograr sus metas. Hoy en día, ambos trabajan y comparten responsabilidades del hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan sus hijos. Cuando ella tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores del hogar. También la mamá de Antonio está pensando en postularse como alcaldesa, pues piensa que puede contribuir y realizar mejoras en la ciudad. Decisión que muchos de sus vecinos apoyan porque confían en ella. Luego de leer los testimonios, responde las preguntas. Tenemos preguntas. ¿Cuál era el rol de las mujeres en los años 1947 y 2002 según los testimonios? Testimonio según la abuelita de Justina en el año 1947 y testimonio de la mamá de Antonio en el año 2002. Tenemos el rol. Era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues eran las labores de una buena esposa. Testimonio de la mamá de Antonio. Cuando tenía 17 años, en el año 2002, decidió seguir la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, carrera que estudió en la universidad de su ciudad natal con el apoyo de sus padres. De acuerdo a los testimonios, ¿qué actividades o roles crees que realizaban los hombres en el año 1947 y 2002? Trabajar y traer dinero para la casa. Y en el testimonio de la mamá de Antonio es trabajar, ayudar en casa
en las labores de del hogar y los hijos. ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas, es decir, las permanencias? Algunas personas consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas para ser buenas esposas. Según los testimonios de la mamá de Antonio, los roles se parecen en la educación y trabajo, ya que ambos tienen iguales oportunidades. ¿En qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Es decir, los cambios. Hoy en día los hombres y mujeres estudian y trabajan y comparten las labores del hogar, pero hay un porcentaje que todavía siguen las costumbres del testimonio de la abuelita de Justina. Según los testimonios de la mamá de Antonio, en la actualidad los cambios que han sucedido son las diferentes formaciones en el hogar. ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Porque las familias provienen de diferentes épocas culturales y formaciones culturales. Y según los testimonios de la mamá de Antonio, es porque en la actualidad la Constitución Política del Perú y otras leyes vigentes respaldan la igualdad de derechos y oportunidades sin discriminación alguna. De acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo, mientras que los otros permanecen. Por ejemplo, en los tiempos de la abuelita de Justina, se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y prepararse para ser buena esposa, y los hombres podían estudiar y trabajar para dar sustento a la familia. A pesar de que han pasado muchos años, actualmente algunas personas consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas para ser buenas esposas. Esta es una permanencia, mientras que ahora existen hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar. Esto es un cambio que existe en la actualidad. Existen más cambios y permanencias respecto a los roles de mujeres y hombres. Para identificarlos, te invitamos a leer los textos. Anexo 1. ¿Qué roles desempeñaban las mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite, quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales. Para las mujeres solo hubo dos opciones: el matrimonio o las casas de recogimiento y los conventos. En esta sociedad, la educación de la mujer tenía un solo objetivo: convertirlas en mejores esposas y mejores madres. En la colonia, la educación destinada a las mujeres formaba parte del engranaje de una sociedad que las concebía como seres inferiores y subordinados al hombre. Para contraer matrimonio requerían del consentimiento paterno y una vez casadas quedaban bajo la protección legal del esposo. Necesitaban su consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal. La mujer era dependiente, subordinada al varón, sin autonomía de actuación. Tampoco podían poseer propiedades ni administrar bienes propios. Se escribieron algunos textos para las mujeres de élite, como El jardín de las doncellas, La perfecta casada, el ensayo de cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido, textos dedicados a las mujeres casadas a fin de que distribuyan bien su tiempo para servir mejor a sus esposos. En los estratos mestizos y pobres de la sociedad, las niñas recibían clases de enfermería, cocina y economía doméstica. Trabajaban como enfermeras a cambio de alimentación y vivían bajo un régimen de disciplina y clausura, en muchos casos en condiciones precarias. El otro texto es Las mujeres en la República. El 11 de enero de 1822, José de San Martín, en reconocimiento a la abnegada labor de las mujeres quienes apoyan al ejército patriota para lograr la independencia del Perú, autorizó el uso de la banda de honor blanca y roja como galardón a una medalla de oro con la siguiente inscripción: al patriotismo de las más sensibles. Una de estas mujeres patriotas fue María Parado de Bellido, quien fue fusilada debido a su vinculación con el movimiento independentista en el año 1822 en el distrito de Paras. Se hallaba estacionada una fuerza patriótica al mando del capitán Quirós. En ese lugar vivía María Parada Bellido, cuyo hijo
Tomás estaba precisamente bajo las órdenes del capitán. El ejército español había preparado una emboscada y Carratalá era quien iba a dirigir las fuerzas hispanas contra las patrióticas, estacionadas en Paras. Informada del plan, María Parado escribió una carta a su hijo alertando a Quirós, pero antes de que llegue a su destino fue interceptada por los españoles el 29 de marzo del 1822. María Parado de Bellido fue apresada y fusilada. La educación, una difícil conquista. Apenas fue fundada la República, los liberales intentaron remontar la universidad colonial y construir nuevas instituciones de acuerdo con los cambios que se habían producido en este periodo. La Sociedad Patriótica creó una escuela destinada a la educación femenina llamada Escuela Central Lancasteriana. Se instauró la gratuidad de la enseñanza primaria y en 1826 el ministro José María de Pando fundó la Escuela Normal de Mujeres. Durante esos años se instituyeron colegios de educación, de educandas en distintas provincias del Perú y en Lima, a partir de 1830, colegios de monjas destinados a las mujeres de la élite criolla, pero la educación continuó orientada a reforzar su rol de madre y esposa. Las mujeres solo podían estudiar hasta tercero de primaria y los cursos incluían catecismo, caligrafía y labores. Al final de los años 30, los cursos para las mujeres se ampliaron con la incorporación de gramática, dibujo, música y bordado. En el primer gobierno de Ramón Castilla se abolió la esclavitud y se intentó fortalecer el Estado, convirtiendo la educación en elemento integrador de la nación. En agosto de 1846 se formó la comisión que elaboró el primer reglamento de legislación y plan general de instrucción que estableció colegios a nivel primaria y media y fijó la currícula de la enseñanza femenina incorporando cursos de geografía, historia, francés e inglés. Durante el segundo gobierno de Castilla tuvo lugar otra reforma educativa que estableció la educación pública y privada y la creación de educación popular bajo control del Estado, así como la gratuidad de la enseñanza. Este impulso permitió que aumentaran las escuelas destinadas a la educación femenina de diversas provincias del Perú. Es así que en 1853 había 73 escuelas para mujeres con 3.400 alumnas. En todos estos centros de enseñanza, las mujeres estudiaron labores, repostería, dibujos, urbanidad, poesía y nociones de historia y literatura. Cursos por demás insuficientes para proseguir estudios superiores. Algo impensable en esos años en contraste con para los varones para cuando había en diferencia 652 escuelas con 28.558 alumnos. Historia del voto femenino. En el Perú, la lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda uno de los logros más importantes del siglo XX. Las peruanas de entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconociera este derecho fundamental. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los varones, se la consideraba en inferioridad de condiciones, incapacidad cultural y fragilidad. Fueron los argumentos generales esgrimidos en esta larga lucha de conquista de sus derechos. Las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales que las relegaba al ámbito doméstico, al cuidado de los hijos y de las demás familias. A nivel mundial, el primer país que otorgó el voto a la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. Posteriormente, en el Perú ocurren los siguientes acontecimientos. En 1920 se obstaculiza el debate sobre el sufragio femenino al considerarse que la mujer no estaba todavía preparada para votar. En 1933, el Congreso Constituyente otorga el voto para elecciones municipales a las mujeres analfabetas, mayores de edad, casadas o madres de familia, aunque no hubiesen llegado a la mayoría de edad. Sin embargo, en la práctica esta norma era letra muerta. En 1955 se promulga la ley 12391 que modifica la Constitución política y concede el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años. La primera vez que votaron las mujeres en el Perú fue en las elecciones generales de 1956.
Aproximadamente el 34% eran mujeres y el 66% varones. En el 1956 fueron electas 8 diputadas mujeres. En 1990 las mujeres incrementaron de manera significativa su presencia en cargos públicos con la ley de cuotas. Esta acción afirmativa fortaleció el avance de las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía y de derechos políticos. Para las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía de los derechos políticos es un factor importante en el proceso político peruano, el derecho de elegir y ser elegida. Luego de leer los textos en tu cuaderno u hojas de rehúser, responde las siguientes preguntas. Pregunta: en el virreinato, república y en la actualidad, ¿cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres en la época virreinato, república y actualidad? En el virreinato eran intelectuales, educadores y directores espirituales, el matrimonio o las casas de recogimiento y los conventos. En la república las mujeres solo podían estudiar hasta tercero de primaria y los cursos incluían catecismo, caligrafía y labores. En la actualidad, el ámbito doméstico al cuidado de los hijos y de las demás familiares. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra en el virreinato? Estudiaban en colegios de élites y daban protección legal a la mujer. Recibían clases de enfermería, cocina y economía doméstica. Trabajaban como enfermeras. En la República, tanto los hombres como las mujeres estudian hasta la educación superior. Y en la actualidad todos tienen derecho al voto y sufragio. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen? En el virreinato, los hombres y mujeres estudian, pero existen casos de machismo en el Perú. En la República, los roles que permanecen es que las mujeres estudien. Y en la actualidad, el sufragio de ambos géneros y la igualdad de oportunidades. ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra? Hubieron grandes cambios por las luchas que hicieron las mujeres de aquellas épocas y en honor a ellas fueron dándose las oportunidades para las mujeres. Actualmente podemos decir que los roles de mujeres y hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades. ¿Cuáles creen que sea la causa? Actualmente no hay igualdades en cuanto a educación, trabajo y en la participación política. La desigualdad de derechos y falta de oportunidades. Ahora revisa con la lista de cotejo, si es necesario, mejora tu explicación. Tenemos los criterios. Tus argumentos están basados en información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Sí. Describiste los cambios de permanencia respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, la república y la actualidad también. En tus argumentos utilizaste categorías temporales como el virreinato, en la república y en la actualidad. Sí. Con tu familia, comenta con tu familia cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. Pídeles que te respondan. ¿Están de acuerdo con los roles que desempeñaban las mujeres y los hombres en la época del virreinato, de la república y de la actualidad? ¿Y por qué? ¿Qué podrían hacer para que tanto mujeres como varones podamos vivir en igualdad de oportunidades y derechos? Reflexiona. Recuerda la meta, explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. Y responde las preguntas. ¿Lograste explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad? ¿Qué dificultades tuviste y cómo lo superaste? Muy bien, mis queridos estudiantes, hasta aquí hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje. Muchas gracias. Suscríbanse y denle like a esta sesión de aprendizaje